brillando en mí, a través de mí ser un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Buenos días, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué lindo poder compartir este tiempo juntos. Ahí donde tú estás, en casita, con la familia, nosotros igual aquí en casa. Así que este tiempo yo te invito a que podamos empezar orando, que sea un tiempo donde podamos adorar, podamos alabar a Dios. Este tiempo podamos aprender más de Él, no un conocimiento que envanece, sino realmente conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Todos tenemos la necesidad y tenemos esa necesidad de conocer qué quiere Dios en este tiempo, o cuál es su propósito, o cómo quiere Él hablarnos o atraernos a Él nuevamente. Así que te invito a que oremos. Amén. Padre eterno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, por este día que tú, Señor, lo has hecho para que podamos alabarte, para poder bendecir tu nombre. Hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor, así, tal como somos, desnudos, Señor, estamos en tu presencia, porque, Señor amado, así estamos, Señor, porque debemos rendir cuentas, Señor, ante ti, Señor.
Este tiempo te pedimos que perdones toda falta, todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre, Jesús. Y este momento permite, Señor amado, que podamos elevar a ti, Señor, desde el lugar donde estamos, Señor, muchos. Y aún, Señor, tú veas el corazón, Señor. Tú solo miras el corazón. Mira el corazón, Señor amado, y que podamos agradar a ti con estas canciones, Señor. Y que puedas dirigir, Señor, también el tiempo, Señor, que vamos a estar, Señor, reflexionando, Señor, estudiando, escudriñando, Señor, tu palabra. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén. Ahí en tu estás, yo te invito a que puedas estar ahí con tu familia. Este tiempo puedes decirle al Señor Jesús: bienvenido eres a mi casa, a este lugar. Cantemos juntos. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, díselo, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Oh, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, por ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Y una vez más, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, oh, de tu presencia, de tu fragancia. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando
está aquí. Díselo, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que sonría sobre ti, y que sonría sobre ti. Que Dios te proteja, que Dios te proteja, que te corone de favor, que te corone de favor. Que Dios te bendiga. Oh, oh, oh. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en casita, en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, versículo 23. Amén. Mientras abres tu Biblia, te invito a que oremos juntos. Amén. Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, de poder, Señor, estudiar tu palabra. Hemos, Señor, alabado tu nombre. Hemos, Señor, tenido ese tiempo, Señor, que te agrada a ti. Este tiempo queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. En este tiempo, Señor, que estamos necesitados de ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por eso hoy, Señor, en este tiempo queremos, Señor, conocer, Señor amado. Tenemos esa necesidad de entender y conocerte más, Señor. Y que tú puedas tener misericordia de todos aquellos, Señor amado, que están, Señor, viniendo, Señor, a ti. Te pido, Señor, que guardes este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome control, el que guíe, Señor, tu palabra. Quita de mí todo esfuerzo humano, Señor, y solamente seas tú, Señor, hablando a tu pueblo y yo pueda transmitir, Señor, fielmente lo que dices, Señor, en tu palabra. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra sea sembrada, Señor, en buena tierra. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestros hogares y que hoy, Señor, podamos juntos estudiar tu palabra y tú nos bendigas, Señor, con este alimento. En tu nombre, Jesús, empezamos. Amén. Amén. Proverbios 27, 23. Dice la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En hebreo, esta palabra de mirar, de tener cuidado, de atender a las ovejas es pon tu corazón. Pon tu corazón. Yo quiero que prestemos mucha atención, por favor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra en Hechos 1:3 que durante 40 días, de formas convincentes, indubitables, se presentó a muchos de sus discípulos. Es decir, de formas convincentes, demostrando que Él estaba vivo y que Él está vivo. Pero en ese tiempo, durante 40 días después de que resucitó y la tumba quedó vacía, se presentó a varios de sus discípulos.
Entre ellos, primeros, cuando el sepulcro, la tumba fue abierta, estaba ahí María, la madre de Jacobo, estaba Juana y estaba María Magdalena, que cuando ellas, dice, dieron la noticia, muchos no creyeron, porque bueno, en ese tiempo también había mucho machismo, si lo quieres ver así, y no confiaban en la palabra de una mujer, pero Jesús nunca hizo discriminación. Bueno, pero no creyeron. Ese rato dice que cuando le dieron aviso empezó a correr Pedro y otro discípulo, que en otro pasaje llega a ser Juan, pero Juan el amado llegó a correr y a ganar la carrera a Pedro. Llega Pedro, ve e intacto cómo quedaron los lienzos, en la forma como fue sepultado o fue puesto en esa tumba nuestro Señor. Y Pedro dice que se asombra y vuelve a su casa, nada más. Luego el Señor se vuelve a aparecer a otros discípulos y en esos discípulos no estaba Tomás, llamado Dídimo. Este Tomás fue como tú y yo lo conocemos, ¿no? Esa frase bien que suena, ¿no? Que ver para creer. Este Tomás dijo, no creo en lo que ustedes me dicen. Si realmente yo meto mi dedo en sus manos, meto mi mano en el costado, recién creeré. Después de eso, dice la palabra, que Jesús se presenta a otros de sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro, estaba Juan y estaban otros. En Lucas capítulo 5, versículo 11, cuando el Señor estaba con todos sus discípulos, dice que en el mar de Galilea hizo una pesca milagrosa, grande, donde dice que estaban lavando las redes, no trabajaron toda la noche, pero Jesús mismo les dice, vayan, boguen mar adentro y echen sus redes. Y el milagro se hizo. En este pasaje que quiero que me acompañes a Juan capítulo 21, para que entendamos el contexto, por favor. Juan 21. Juan capítulo 21. Aquí el Señor se aparece a sus discípulos, a unos. Entre ellos estaba Tomás. Entonces Tomás, ya de haber ya creído y haber visto, más adelante dice al Señor, el Señor mismo le dice, ¿no? En el libro de Lucas, porque viste, creíste, ¿no? Bienaventurados son los que sin ver creyeron, ¿ok? Y aquí en esta barca estaba Simón, estaba, Pedro, estaba Juan, estaban otros más, entre ellos Tomás, como te digo. Y resulta que están igual en el mar de Galilea, en el mismo lugar donde el Señor la primera vez hace el milagro que te comenté. Y aquí dice el relato que estaba Tomás, estaba Natanael, y dice los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos, ¿no? Bueno, te lo voy a un poco resumir. Y dice más adelante que el Señor Jesús mismo viene de acá. El verso 4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, estoy hablando de Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. En otra traducción dice que se puso nuevamente la túnica porque se lo había sacado, o sea, estaba en ropa interior pescando. Se puso la túnica y volvió y corrió, dice, y se echó al mar. La distancia que le separaban entre Jesús en la orilla de la playa y la embarcación era de 200 codos, que eso equivale a 90 a 100 metros, una cuadra, ¿ok? Y el Señor Jesús se los estaba alisando el desayuno. Y aquí se les aparece en el mismo lugar. Y dice la palabra, el relato, que sacaron 153 peces. Bueno, sé que hay un propósito detrás de todo ello para que sea bien detallista esta cantidad. Puede que también en
en el primer milagro que hizo en Lucas 5:11, lo puedes leer, dice que también tuvieron que traer otras barcas porque eran hartos los peces. Y en este pasaje dice que ni aún así la red se rompió, porque era un milagro nuevamente que había hecho Jesús, pero parecido al primero y en el mismo lugar. Pero ¿quién fue más detallista, Juan o Pedro? Juan fue aquel que reconoció que lo que hizo Jesús ya anteriormente ahora lo estaba haciendo nuevamente, y le dijo por eso, es el Señor. Y Pedro dice que no sé, se desesperó y fue y corrió tras Jesús, a Jesús, ¿ok? Fue y corrió. Ahora, este discípulo amado, dice, este discípulo, habla de Juan, ¿no? Fue detallista de cómo obró en ese tiempo el Señor. Pedro corrió, se puso su túnica nuevamente, y cuando dice la palabra que Jesús estaba con un pescado y panes, ¿qué estaba tratando de hacer recordar a los discípulos? ¿Te acuerdas que muchas veces multiplicó los peces y los panes? ¿Te acuerdas? Y conoces bien. ¿Qué les estaba tratando de decir aquí en esta parte? ¿Quién es el que provee? Dios. Y en el capítulo 27 de Proverbios que acabamos de leer, dice en el verso 24, si no me equivoco, que las riquezas vienen, en otras palabras, las riquezas no son permanentes. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Natanael? ¿Qué estaba haciendo Juan? Nuevamente en las mismas labores, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ya no vas a pescar, no vas a estar en este trabajo, sino vas a ser pescador de hombres. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Por qué volvió nuevamente a su oficio y no al propósito por el cual el Señor le había llamado a él y a los otros? Pero el Señor le estaba haciendo recuerdo, el milagro de Lucas 5:11. Ahora les estaba haciendo recuerdo de lo que hizo con los panes y los peces, y les da el alimento y comen, ¿no? Ahí Pedro salta, trae la red porque estaba pesado y les ayuda a sus hermanos. Ahora, Pedro y los demás estaban desenfocados, no creyeron que el Señor Jesús durante 40 días después de resucitar los estaba visitando y les estaba enseñando cosas del reino, dice el Hechos 1:3. ¿Por qué se desenfocaron? ¿Por qué no creyeron si así lo vamos a poner, a las tres Marías? ¿Por qué no estaban creyendo cuando ellas les dijeron la tumba está vacía? Él vive. ¿Por qué Pedro no creyó cuando el Señor mismo les dijo que Jesús tenía que ser entregado y muerto, pero al tercer día resucitaría? ¿Por qué no creyó Pedro cuando vio ya vacío la tumba y los lienzos, aunque estaban intactos? ¿Por qué no creyó en lo que ya les había dicho? ¿Por qué no creyó? Y quiero contarte, por eso te conté esto, para que podamos entender también el mensaje, amén. Ahora, ¿será que volvieron nuevamente a pescar en el mar de Galilea Pedro y sus hermanos? Tal vez porque no se sentían dignos, porque dijeron, ahora, ¿qué vamos a hacer? A todos se les presentó, nos dijeron que resucitó, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que si volvemos y lo buscamos, nos va a volver a recibir? ¿Me va a volver a amar? ¿Me va a volver a querer? O tal vez fue un bonito tiempo pasarlo bien con Jesús durante el tiempo que estuvo acá, 3 años de ministerio y más, 33 años y más. ¿Fue bonito solamente ese tiempo que estuvo Jesús? ¿Creían solamente superficialmente en el Cristo, en el Salvador?
Fue el mismo Pedro que dijo en Juan 6:68, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Otros discípulos dicen que dijeron, no, esto es duro. Y abandonaron a Jesús. Y Jesús les dice a sus 12, ¿y ustedes me van a dejar? ¿Qué les dice Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este mismo Pedro, Simón, porque Simón significa junco, que tambaleaba. Este mismo Simón fue aquel que dijo también en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora cuando resucita Jesús, y ahora cuando Él está entre ellos, no creen lo que ya ha dicho o lo que ya enseñó. Vamos a Lucas, por favor, 22:31, y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 22:31. Mira lo que dice la palabra de Dios. Simón, Simón, le dice Jesús, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús ya le estaba anticipando a Pedro que le iba a negar. Acuérdate, no le negó 3 veces. Pero le está diciendo Jesús, yo te estoy orando por ti para que tu fe no te falte, dice otra versión. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Este mismo Simón, este mismo Pedro, hecho al gallito, el que te voy a seguir y no te voy a dejar, Señor. Pase lo que pase, voy a ir, y dice ahí, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero le dice al Señor, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, quiero que fortalezcas a tus hermanos. Quiero que fortalezcas a tus hermanos. Ahora, ahí le dice el Señor, mañana por la mañana antes que te cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces lo negamos tú y yo? ¿Más de 3? Sí. Después de que resucitó el Señor, ¿cuántas veces negaron que el Señor cumplió lo que prometió? Mira, yo me anoté, ¿sabes qué significa negar? Significa decir que algo no es verdad. No es como se afirma o como se cree. Negar la verdad. Tú y yo, ¿cuántas veces lo hemos negado al Señor? Ahora que ha resucitado. Pedro, dice la palabra que estuvo en el patio mismo, donde al Señor lo estaban pegando, bofeteando. Estaba delante de Anás, si no me equivoco. Otro discípulo, dice la palabra, que fue, primero Pedro estaba afuera, y vino este otro discípulo, que puede ser que sea Nicodemo, y abre la puerta y lo deja entrar a Pedro. Ahí adentro, en el patio, Pedro le niega estas 3 veces. Había un familiar que le pregunta a Pedro, era un familiar de aquel del que el Pedro le sacó la oreja, ¿te acuerdas? Este familiar fue aquel que le dijo, ¿no te vi yo con él? ¿En qué momento negamos a Jesús? En el momento de la prueba. ¿En qué momento negamos al Señor? En el momento de la prueba. Pedro, si hubiera dicho, sí soy yo, estaba en peligro porque estaba solo, y ese momento lo que lo hubieran hecho. Sabemos que el Señor estaba ahí, pero Pedro tuvo miedo en el momento de la prueba. Cuando otra le dijo, pero tú eres uno de ellos, hablas igual que el Galileo.
mucho tiempo pasar con él, como alguien dice, se te pega, ¿no? Y hablaba como el Señor. Y lo negó así 3 veces. Y dice que después de negarlo, ¿qué hizo Pedro? Salió y lloró amargamente. No me siento digno. Volveré otra vez a lo que hacía. Les negué a mi Señor. No me va a perdonar. Cuando el Señor mismo enseñó diferente. Quiero que entendamos. Amén. Vayamos avanzando. ¿En qué momento negamos entonces al Señor? En el momento de la prueba. En el momento de la prueba. Estaba ahí Pedro en el patio y lo negó. Y cuando volvió a su trabajo, a su oficio nuevamente, Pedro no puso Pedro su mirada en él. Aun cuando estaba con ellos, Pedro no puso la mirada en Jesús. Acuérdate, cuando había una fuerte tempestad y el maestro estaba durmiendo, en vez de ver la tranquilidad de aquel creador que ha creado todo y sostiene todo el universo en su mano, estaban viendo la tempestad. Cuando en otra ocasión viene Pedro y ve a Jesús andar sobre las aguas, Pedro dice: deja que yo vaya contigo. Va, camina, y ¿qué hace? Ve el viento y tiene miedo y se empieza a hundir, y el Señor lo agarra para recordarle que no te vas a ahogar y no nos vamos a ahogar en este tiempo. El Señor es quien nos sostiene. Pero Pedro, aun cuando Jesús estaba con él, no puso su mirada en él. Y ahora que resucitó, no está poniendo su mirada, su vista en él. Piensa que sigue en la tumba. O como dicen ahí la palabra, que alguien lo robó, que alguien robó el cuerpo. Tú y yo no ponemos nuestra mirada cuando el Señor nos habla una y otra vez. Y cuando el Señor venga nuevamente, déjame decirte que muchos tampoco van a creer. Aunque lo vean, no van a creer. Eso dice la palabra. Bueno, vamos a estudiar. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿qué es negar? Es eso. Decir que algo no es verdad, o que no es como se afirma o como se cree. Negar a la verdad. Pedro estaba actuando como Simón, un junco. Algo que tambalea, inestable. Eso es junco. Y no como lo realmente que Dios le había llamado, que le dijo: ahora serás Cefas, Pedro, que significa piedra. ¿Y a quienes es llamado piedras vivas? La iglesia. La iglesia no es una habitación de 4 paredes. Son piedras vivas. Tú y yo somos la iglesia. Entiende bien eso. No estaba actuando como debería actuar Pedro. Estaba actuando de forma inestable. Bueno, con esa breve introducción, vamos a Juan, capítulo 21. Versículo 15. Todo esto para que podamos entender, ¿sí? Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, cuando te relaté que ya el Señor Jesús hace nuevamente este milagro en el mar de Galilea, dice Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, no le dice Pedro, le dice Simón. Yo creo que ahí se estaba ya quebrantando mucho Pedrito. Escuchar que el maestro le diga Simón, el antiguo nombre, el antiguo hombre. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Acuérdate cuando la afirmación de Pedrito:
Yo doy mi vida, voy a prisión contigo, puedo morir contigo. Ahora le está preguntando el Señor, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ya le estaba diciendo el Señor, y ahorita vamos a entender cómo iba a morir Pedro. Extendiendo las manos, crucificado, al igual que el Señor. Pero según la historia, en Roma, Pedro pide que sea crucificado, pero al revés, porque no se sentía digno de morir como el Señor, crucificado. Le repite 3 veces el Señor a Pedro. Quizá podemos decir una por cada negada, ¿verdad? Pero no, ¿cuántas veces le hemos negado? No solo son 3, son más. Pero le dice el Señor, primero, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Te dije que cuando hemos leído Proverbios 27, 23, en hebreo esa palabra de cuidar, de mirar, de poner atención a las ovejas es pon tu corazón, dedícate a eso, nada más. ¿A qué se estaba dedicando ahora Pedro? ¿A qué se estaba dedicando los demás? Y el Señor nuevamente los atrae con lo mismo que les atrajo en la primera vez, con el milagro de los peces. ¿En qué estaban puesta su atención de los discípulos? ¿En trabajar, en generar riqueza? ¿O sostén? Cuando el Señor le dijo, yo soy el que te sostiene, como dice el libro de Isaías. Amén. Sigamos. Bueno, estamos acá, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Mira, la palabra apacentar, cuando el Señor le dice aquí a Pedro, apacienta mis ovejas, significa dar pasto, llevar a la oveja a comer los pastos, dar descanso, darle comida. No te estoy hablando de comida física, porque no solo de pan vivirá el hombre. En ese tiempo, no solo de pan vivirá el hombre. Espero entiendas. Protección. Pastorear, se deja pastorear, instruir, enseñar. 1 Corintios 14 mismo nos enseña que de qué sirve. Y 1 Corintios 13 dice, ¿de qué sirve? ¿De qué te jactas? ¿O de qué me jacto? De conocer misterios, ciencia, etcétera. Y no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 14, que lo estudiábamos con algunos hermanos, dice la palabra. Dice Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras al aire. ¿De qué sirve que suene la trompeta y no tenga un sonido de trompeta y nadie dice se aliste para la batalla? ¿A qué me voy? 1 Corintios 14 te habla de que debemos edificar, consolar, exhortar. Eso es apacentar, eso es pastorear. ¿Qué estás haciendo ahora en este tiempo? Estás desenfocándote. Si decimos que lo amamos, ¿cómo demostramos que lo amamos? Apacentando, pues. Pastorea. Es tarea del pastor nada más. No. Piedras vivas, la iglesia. Exhorta a tu hermano. Tienes una familia en este momento y el Señor te ha puesto por sacerdote. ¿Estás cuidando de tus ovejas? ¿De tu rebaño?
como hemos leído en Proverbios 27. ¿Estás poniendo atención? ¿Los estás cuidando? ¿Estás dándole descanso? ¿Estás llevándole a pastos, como hemos dicho? ¿Le estás enseñando? ¿Estás instruyendo? ¿Le estás dando protección? O como estudiábamos, o tienes miedo al igual que Saúl y te da miedo un gigante insignificante. ¿Estás cuidando? ¿Estamos amando realmente a Dios, a Jesús? ¿Estás protegiendo a los tuyos? ¿Estás alimentándolos? ¿Los estás haciendo? Vamos a Proverbios nuevamente, por favor. 27. Verso 24. 27, 24. Cuando después dice ahí, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es lo que no estaba haciendo Pedro, lo que ya desde un inicio deberían haberlo hecho cuando el Señor ya estaba y ellos salían a predicar, salían en comisión, etc. ¿Por qué no lo estaban haciendo ahora que el Señor no estaba con ellos? Entre comillas, porque sí estaba. Dice el verso 24, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. En otra versión dice que la corona no pasa a la próxima generación. Las riquezas no duran para siempre. En este tiempo, ¿qué estamos buscando? ¿Alimento? ¿Solo vas a vivir de comida, de llenar tu estómago, de engordar? ¿O de buscar realmente la dirección de Dios para este tiempo y que te fortalezca, te edifique, te exhorte, te conforte y te confronte? ¿Qué estamos? ¿Estamos desenfocándonos? ¿O estamos poniendo nuestro corazón en lo que realmente importa? En lo que realmente importa. En el verso 27 de ese pasaje, en otra traducción, en una versión Kadosh, es una versión hebrea, dice lo siguiente: hijo mío, tienes de mí palabras muy útiles para tu vida y para la vida de tus sirvientes. ¿De qué te estás preocupando de las riquezas? Cuida el rebaño. Bueno, en ese pasaje de Proverbios habla de ser diligente, de no desenfocarte, de enfocarte realmente a tus tareas y no buscar otras cosas. Hijo mío, tienes de mí palabras muy útiles para tu vida y para la vida de tus sirvientes. Volvamos a nuestro pasaje de Juan, capítulo 21. Vamos al verso 20. Después de que el Señor le dice: ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. No te desenfoques, Pedrito. Y cuando le dijo Simón, ¿qué le dijo Simón? Señor, tú todo lo sabes, no te puedo ocultar nada. Tú y yo no podemos ocultar nada. Dios pesa el corazón. Dios sabe que tu corazón realmente ama al Señor. Pero cuando lo demuestras, no cuando solamente dices te amo. Es como en una relación. ¿De qué sirve que yo diga te amo cuando no lo estoy demostrando con mis acciones? ¿De qué sirve que digas te amo a los hijos si no los estás cuidando, no les estás dando tiempo? ¿De qué sirve decirle te amo al esposo o a la esposa si no lo estás demostrando, no lo estás atendiendo, no la estás prestando atención? ¿De qué sirve que yo diga creo en Dios si no hago lo que Él me dice que haga, si no creo lo que Él ya me dijo que crea? Entonces le negamos tú y yo muchas veces porque no estamos atendiendo a la verdad o creyendo la verdad que es Jesús.
Verso 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, este es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor llamó a Pedro y a los otros, dice la palabra que dejaron todo y lo siguieron. Ahora lo estaban dejando todo, volvieron a lo mismo. Como te digo, puede que ellos se sentían indignos, o puede que ellos no creyeron correctamente o perfectamente lo que el Señor mismo les dijo que iba a resucitar, o no creyeron a las palabras, tantas palabras que el Señor ya les dijo. Que dice ahí el libro de Juan, si realmente se escribiría todo, no alcanzarían todos los libros del mundo lo que hizo el Señor en ese tiempo. Y le dice aquí, como hemos leído, ¿qué de este? Le dice Pedro, ¿no? Al Señor, ¿qué de este? Refiriéndose a Juan. ¿Y qué le dice el Señor? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Y en ese tiempo nos afanamos y nos enfocamos mucho en qué. ¿Y qué está haciendo tal? ¿Y qué está haciendo cual? Y te hablo quizá más referido a los cristianos. Y él está haciendo esto, y él el otro, y el otro. Cuando a todos se nos ha dicho, a los que hemos sido llamados de poder apacentar, poder pastorear. Ahora, si la oveja va a ser rebelde, testaruda, janigua, oremos nada más. Sí te duele, sí duele en el corazón el compartir lo que viene de Dios, pero que no haga caso. Sí duele. Pero el Señor mismo está diciendo aquí: si yo quiero que Juan muera diferente como tú vas a morir, porque Pedro murió crucificado y otros como mártires, pero Juan fue aquel que escribió el libro de Apocalipsis, desterrado, en cuarentena, si lo quieres ver así, en una isla de Patmos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo soy el que tiene el propósito con uno y con otro. ¿Qué te importa a ti? Tú dedícate a qué, a seguirme. Les estaba recordando otra vez cuando Pedro y los demás dijeron: dejamos todo, y lo siguieron. Pero acá estaba más preguntando: ¿y qué va a hacer Juanito? ¿Qué va a hacer de él? Quizá un poco de celos, ¿no? No sé si en este tiempo tienes celos por aquel, por aquella, o por X. Enfócate a seguirle tú a Jesús y nada más, punto. Pero demuestra con tus hechos que lo estás siguiendo. No solamente tengas para ti, buscar para ti. Demuestra que amas, apacienta las ovejas del Señor. No son tuyas, son de Él. No son mías, son de Él. Pero cada uno vamos a rendir cuentas de nuestro hogar. Cada uno va a rendir cuentas del rebaño que el Señor nos ha dado. ¿Estás apacentando bien? Y una y otra vez el Señor te dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta, pastorea mis ovejas. Apaciéntalas. ¿Por qué se preocupaba Pedro de qué iba a ser de Juan? Si otros se van más antes, ¿qué a ti? Porque tal vez vos te quieres ir ya no más porque ya no aguantas. Si otros se quedan, ¿qué a ti? Si a otros no les pasa lo que a ti te está pasando, a otros no tienen enfermedades como tú lo tienes, ¿qué te importa? Sígueme, dijo el Señor a Pedro. Sígueme tú. ¿Qué a ti? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina el libro de Juan. Así termina el libro de Juan. Si me acompañas, por favor, a Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Aquí está hablando Pablo. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Somos de Él, no somos propiedad de nadie, somos de Él. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 5, 1, 2. Ruego a los ancianos, a los que están en tareas específicas, que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, cuidando de ella, no con ganancias deshonestas, buscando un lucro, buscando un beneficio, sino con ánimo pronto, dice ahí la palabra. Por eso ahí el capítulo 27 de Proverbios, nuevamente te lo repito, cuida, ponle atención a tu rebaño, a tus ovejas. Cuida bien tu rebaño. Cuida bien, apaciéntalas. Y quiero volver a Juan, ya para ir terminando. Capítulo 20, versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, convincentes, indubitables, como dice Hechos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, escucha bien, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estás creyendo en lo que está escrito, en lo que una y otra vez el Señor te enseña. ¿Para qué dice acá? Para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios? No niegues su existencia. ¿Por qué negamos su existencia en el tiempo de la prueba? ¿Por qué le negamos en el tiempo de la angustia? Si Él es más grande. Muchos en este tiempo, como te decía, lo niegan. Aun cuando escuchan de Él, lo van a seguir negando porque no prestas atención al consejo. No eres sabio, eres necio, porque no aceptas la corrección. Claro, pero si te predicara uno X, bueno, tampoco harías caso. Janiwa somos. Menospreciamos la palabra de Dios. Matamos a los profetas. Les apedreamos a ellos. Va a venir tiempos donde no va a venir hambre de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Me pregunto y te pregunto. Entonces muchos le niegan y lo van a negar.
Pero el Señor te muestra una y otra vez, al igual que les mostró a Pedro y a otros cuantos, la misma manera como lo hizo nuevamente en el mar de Galilea, atrayéndolos otra vez, no juzgándolos, atrayéndolos. El Señor no te juzga, te juzgará, claro, es juez justo, pero aquel que lo rechaza seguro no quiere escuchar de qué es esos juicios, pero aquel que cree en Él sabe que tenemos un Dios justo y que vamos a recibir lo que merecemos. Seremos juzgados por nuestras palabras y por las acciones. Bueno, es otro tema, ¿no? ¿En qué momento? Pero el Señor nos ama. Y de la manera como lo hizo antes, atrayéndote con cuerdas de amor, lo hace nuevamente, nuevamente. ¿Será que vamos a esperar? El Señor te atrajo a Él con una enfermedad. Lo sigues. Te apartas. Miras atrás el arado. El Señor nuevamente te vuelve a traer y te vuelve a sacar, te vuelve a sanar. No solamente milagro, pero para que entiendas un poco. Te atrae nuevamente. Te atrae una y otra vez, una y otra vez. El Señor lo hizo una vez más, lo volvió a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer para atraerte y para preguntarte, ¿realmente me amas? ¿Me amas? Dices que me amas, pero como una parte de la palabra dice, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Realmente lo amamos al Señor? Entonces, el Señor quiere que vuelvas a Él y utiliza toda circunstancia, nuevamente te lo vuelvo a repetir, entiéndelo y con amor te digo. No estamos para ser conocedores. Somos administradores de la gracia y misterios de Dios. Así como Dios mostró y reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, al igual que le mostró a Pedro cómo iba a morir, muestra una y otra vez a muchos de sus hijos lo que va a acontecer en estos días. Pero no es para jactarte, no es para que digas, oh, ya tengo la última. ¿Dónde está 1 Corintios 14? ¿De qué sirve que hables de lenguas? ¿De qué sirve que hables lenguas y que tengas dones y que tengas ministerios si no sabes edificar, consolar y exhortar? Si te corres por compartir la palabra, si te corres para animar, instruir y dar fortaleza a los tuyos, no me vengas a decir que amas a Dios, porque no lo estás demostrando. Realmente amemos a Dios, haciendo lo que realmente nos dice que hagamos: apacentar, pastorear, cuidar, fortalecer, llevar a los amigos a Jesús. Amén. No pensando en nosotros, sino en los demás. El Señor una y otra vez quiere llamarte para que vuelvas a Él. Mira, yo te abro mi corazón. Cuando yo conocí al Señor, mi mamá me regaló una Biblia. Y yo me anoté en la tapa de mi Biblia, y lo tengo todavía guardada, una pequeñita, las siguientes palabras en hebreo: Adonai Lev Oeb Shali, que significa Dios de mi corazón. Porque sí entendí que si el Señor me sanó una vez, cuando debería haber muerto, me dio una vez más un respiro. Y si hoy mi corazón palpita, es por Él y para Él. Y cuando yo puse esta frase, dije: Dios de mi corazón, al único que le serviré. Pero sí te comento, tuve bajas, lo negué, porque en medio de la prueba no confiaba en Él, confiaba en otras cosas. Y hoy te vengo a decir:
el Señor nuevamente te atrae. Y quizá, como a Pedro le dijo Simón, porque le dijo, ¿por qué tambaleaste? ¿Por qué inestable, Simoncito? Si tú eres Pedro, si tú eres esa piedra viva, al igual que muchos, que somos la iglesia. No tergiversemos ese pasaje. Somos la iglesia de Cristo. Realmente Jesús es el Dios de tu corazón. Realmente es el Dios de tu corazón. Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos, por favor. Y puedas hablar ahí con el Señor. Y decirle, Señor, ¿dónde está mi corazón ahorita? Tú lo conoces todo. Señor, tú eres Señor. ¿A quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? Pero no solamente quiero decirlo porque suena bonito, sino porque realmente a quien puedo venir y acudir es a ti, Señor, porque tú, Señor, tienes palabras que dan vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sé que eso, Señor, cuando tú le dijiste a Pedro, no te reveló ni sangre ni carne. Pero después le dijo, Satanás me ha pedido para zarandear tu vida como a trigo. Pero después de que vengas a mí y vuelvas a mí, quiero que fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué estaba haciendo ahora Pedro? ¿Qué estás haciendo ahora que estás volviendo a Él? ¿Estamos enfocados, poniendo nuestro corazón en sus cosas, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿O nos estamos desenfocando, buscando cómo generar ingresos, buscando cómo alimentarnos, buscando cómo llenar la barriga, buscando formas, cuando nos estamos desenfocando completamente y no estamos velando por los demás? No estamos cuidándolos, no estamos llevándolos al Señor, a los pies de Cristo, a su cruz. Hay una canción que escuchaba y decía, nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, así como el Señor Jesús lo demostró con sus discípulos, haciéndoles recuerdo nuevamente de lo que Él había hecho y los había atraído a Él con esas cuerdas humanas. Señor Jesús, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Señor, perdónanos, mi Dios, si nos hemos preocupado, Señor, en otros, Señor amado, en el sentido, Dios, de celos, de pensar qué hace o qué Dios tiene para él o para ella. Cuando, Señor, tú nos dices, tú sígueme y punto. Perdónanos, Señor, si nos hemos desenfocado y no te hemos buscado. Perdónanos, Señor, si hemos mentido, si hemos, Señor, negado de ti, Señor, en el momento de la prueba. Pero, Señor, nuevamente nos atraes y nos preguntas si te amamos. Y no queremos decirlo solo con palabras, Señor, sino demostrarlo, Señor, apacentando tus ovejas, apacentando, Señor, pastoreando tus ovejas, exhortando, cuidando, enseñando, instruyendo, edificando, consolando, porque de la manera que tú nos consuelas, queremos consolar a los demás. No queremos, Señor, desenfocarnos, queremos, Señor, poner nuestro corazón correctamente en lo que realmente, Señor amado, nos has dicho que hagamos, Señor Jesús. Poner nuestro corazón en ti. En ti. Yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de aquellos, Señor, que van a creer, Señor, por tu palabra. Que tú, Señor, los guardes, los cuides, los protejas, Señor. Tengas misericordia, Señor, en este tiempo. Y que muchos vengan, Señor, al arrepentimiento, Señor. Tú estás siendo paciente en este tiempo, Señor. Estás siendo paciente, Señor. No queremos, Señor amado,
enfocarnos en las señales, sino en el propósito. ¿De qué me sirve, Señor, conocer misterios o ciencias si no tengo amor? Nada soy. ¿De qué sirve conocer, Señor, fechas o etcétera? Si, Señor amado, no estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Eso se queda para mí. Pero yo debo edificar a tu iglesia, Señor. Te pido que en este tiempo restaures, Señor. Levantes, Señor. No seamos Simones inestables, sino que realmente seamos piedras vivas, Señor, la iglesia en este tiempo, para poder consolar, apacentar, corregir, instruir en justicia. Padre bueno, que sea tu palabra la que haga todo ello, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y bendecimos tu nombre, Señor, hoy y siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Vela por los tuyos, cuida tu rebaño, lo que el Señor te ha dado. Cuida lo que el Señor te dio, ya sea tu familia, ya sea un ministerio o una iglesia, si tú me estás escuchando. Cuidemos la grey de Dios, juntos. Apacentemos a sus ovejitas del Señor. Y en este tiempo, colabora, ayuda, sé prudente, sé sabio. Pero no solo de pan vivirá el hombre. El Señor va a proveer. Sí duele, sí te duele ver familias que están necesitadas. Mientras tú puedas o podamos, hagámoslo. Pero sobre todo, dales una palabra de aliento, de fortaleza, que es lo que realmente importa en este tiempo. Lo demás, como hemos leído, las riquezas son pasajeras. En todo sentido te hablo, no solo monetariamente. Amén. Un gran abrazo, un gran saludo. Que Dios te bendiga mucho.